This episode is brought to you by LifeLock. It's tax season, and we're all a bit tired of numbers. But here's one you need to hear. $16.5 billion. That's how much the IRS flagged for possible identity fraud last year. Now here's a good number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, they'll fix it. Guaranteed. Save up to 40% your first year at LifeLock.com/podcast. Terms apply. ¿Quieres hacer crecer tu dinero mientras impulsas un futuro sostenible? Invierte de forma fácil, segura y con alta rentabilidad con Enerfip. Desde solo 10 euros, apoya la transición ecológica en Europa y obtén un retorno de hasta el 9,5% anual. Ganas tú, gana el planeta. Regístrate gratis en minutos y empieza a invertir hoy mismo. Enerfip, rentabilidad con impacto. Invertir conlleva riesgos, incluida la pérdida total o parcial del capital invertido. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Ay, podemos llorar todas un poco. Sí, por favor, para eso están los cleaners. Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Y la vamos a hacer con un nudo en la garganta, porque cuesta mucho hablar de esto, pero no hablarlo es peor, mucho peor. Si no hablamos de ello, seguiremos sin hacer lo necesario para prevenirlo. ¿Qué pasa cuando un menor abusa sexualmente de otro menor? ¿Están aumentando este tipo de casos? ¿Y por qué solo nos enteramos de los que pasan en un colegio? ¿Qué puede hacer la Fiscalía y servicios sociales? ¿A qué edad hay que hablar de sexo con los niños para prevenir agresiones o que si se producen, los niños sepan pedir ayuda? Pues ahora lo hablamos con Bea Parera, que es la experta en jurídico de El Confidencial, que lleva semanas hablando con jueces y fiscales de este tema. Pero antes te voy a contar una historia. La historia de una niña de 4 años de la que no diremos su nombre. Pero bueno, va a ser mejor que te la cuente su madre. Hola, ¿qué tal? Raquel, muchas gracias por venir. Gracias a ti. A contarnos la historia de tu hija. Bueno, una cosa que le pasó a tu hija. Eso es. Y de la que es muy difícil hablar. Sí, es complicado todavía después de más de un año. Es muy difícil, sí. 4 años. Sí, tenía 4 años. ¿Y qué pasó? Pues nosotros vivíamos en una urbanización. Lo irónico de, entre otras cosas, es que nos mudamos a esta urbanización buscando una seguridad, un entorno cerrado en el que pudiesen jugar nuestros hijos con libertad, y encontramos justamente lo contrario. Ese día salió por primera vez sola a la urbanización a jugar. Nosotros vivíamos en un bajo, con lo cual estaba muy, muy, muy cercano a la puerta de casa. Y que es este momento de tener la puerta abierta y tener a la niña a la vista y que son unos minutos, vaya. Fueron 15-20 minutos, no fueron más. Y salió, como os decía, por primera vez, y a los 15-20 minutos yo la oí llorar, pues para que veáis la cercanía que había, que se la oía llorar, y entonces le dije a mi marido que si podía salir a por ella, porque pensaba, pues se ha caído, todo menos esto, evidentemente. Y cuando yo la oí, o sea, mi marido me dijo, oye, ven, que está contando algo. Entonces fui al salón, oí la historia y ahí, o sea, mi mundo se quebró en dos, porque lo que estaba contando es que un niño, lo que más me dolió fue su inocencia, porque ella no paraba de repetir, me ha dicho que no iba a pasar nada malo y ha pasado. Eso era lo que a ella le dolía, que la hubiesen engañado, no el hecho en sí. Yo, pensándolo luego, me rompía el corazón oír esa frase una y otra vez, me ha dicho que no iba a pasar nada malo y me ha mentido y no ha sido así. Lo que ella cuenta es que este niño la ha metido en un portal, le ha bajado las braguitas, le ha acercado el pene, se lo ha puesto en la mano, no la dejaba salir
y le ha introducido los dedos en la vagina. O sea, en ese momento, durante 10 segundos, yo lo que quiero es que sea mentira lo que me está contando, que se lo está inventando. Claro, yo es que ni 10 segundos, dudo un segundo. Le digo, pero esto es verdad. Claro, usa un lenguaje, está construyendo una historia que es imposible que sea mentira. Pero es que me dice, es que creo que tengo sangre en las braguitas. Y entonces es cuando yo me agacho y le veo sangre. Y bueno, ahí, o sea, se me empieza a moldar la cabeza para ver cómo hacemos con esto. Y lo primero que le digo, y es que tengo clarísimo además que eso es lo que quiero que se le marque, es que ella no ha tenido culpa ninguna. Tú no has hecho nada malo, nada. Y bueno, a partir de ahí, intentar localizar a la persona que había hecho esto, casualidades de la vida que yo tenía el teléfono del padre de ese niño y en la foto de WhatsApp sale con su hijo. Entonces, cuando le enseño la foto, no duda. Sí, es él. Ahí decido llamar al padre. Lo primero que le pregunto es, ¿tu hijo ha estado aquí abajo en la urbanización? Porque si me dice que no, pues yo ya descarto a ese niño, pero me dice que sí, que acaba de subir. Entonces le digo, vale, ¿puedo subir a hablar contigo? Y subo a su casa, le cuento en 2 minutos lo que ha sucedido y evidentemente pues el padre se queda conmocionado, pero me dice que son cosas de niños, que son chiquilladas. Mira, no acepto que me digas esto. Mi hija tiene sangre en las bragas, esto no es una chiquillada. Y me dice, lo primero es ver cómo está tu hija, llévala al médico. Digo, evidentemente, eso, desde luego es mi prioridad, pero luego voy a ir a la policía. Y me pide por favor que no vaya a la policía, que no le denuncie. Digo, mira, no tengo nada más que hablar contigo. ¿Cuántos años tiene el niño? 12. Y me voy con mi hija al médico. Afortunadamente me acompaña mi hermana, porque ahí es un momento complicado. Y en ese momento el padre me llama, yo no se lo puedo coger, habla con mi marido y a mi marido le dice que el niño lo ha confesado todo, pero que lo que le ha dicho es que le ha bajado las braguitas muy delicadamente y le ha tocado la vulva para explorar. Y trata de justificar eso. Para mí es injustificable, es que no entiendo ese relato. Y bueno, vamos también como es una de las razones por las que estoy aquí es orientar por si esto le sucede a otra persona, que sepa si a alguien le sucede, que solo hay 2 hospitales en Madrid que tienen un protocolo de abuso sexual infantil, que es el Niño Jesús y es La Paz. Vamos a La Paz, ahí tenemos que esperar a que venga una persona de la Fiscalía, a que esté presente cuando examinan. Es un momento muy, muy, muy duro, examinarle, a ver la vagina, a ver si tenía restos de semen, si tenía el himen intacto. Y o sea, cuando tienes a una niña en una camilla y le están haciendo eso, o sea, es peor que si te lo hacen a ti. O sea, y después de estar como 5 horas o así, hasta las 2 de la mañana más o menos, pues ya nos fuimos a casa. Pero bueno, la verdadera pesadilla empieza un poco a partir de ahí, porque ella a día de hoy lo sigue mencionando, y el daño que nos queda a nosotros, porque ella
está bien a día de hoy, pero yo siento que tengo una espada de Damocles encima, porque no sé cuándo ella va a vincular estos hechos con su sexualidad. ¿Y por qué dices que empezó el verdadero calvario? ¿Qué protocolos se activan? Porque claro, tú eres abogada y conoces las leyes, pero ¿qué pasa cuando una familia llega al hospital o a la fiscalía, a la comisaría, que ahora me contarás, fuisteis después? Sí. ¿Qué pasa cuando le cuentas el caso? Que un niño de 12 años presuntamente ha agredido sexualmente a una niña de 4. En este caso no se puede hablar de delito porque el niño es inimputable. Eso es lo que me dejan clarísimo desde el principio. Yo soy abogada, pero en penal. Estoy perdida, tengo lo que estudié en la facultad y no recuerdo. Llegamos a La Paz y en La Paz ya hablan con un juzgado. Y de hecho, en La Paz, desde La Paz se abre como un caso y nosotros abrimos otro. De hecho, es que nos llegan 2 archivos distintos. Un archivo del procedimiento que abre La Paz y un archivo del procedimiento que abrimos nosotros. Ya estando en La Paz, la policía me llama, porque claro, les ha avisado, supongo que estos 2 hospitales que tienen este protocolo consiste en esto, enseguida avisar a la fiscalía, a un juez de guardia, y se activa bastante rápido, porque como a las 2 horas de llegar yo ya recibo una llamada de la policía que me pregunta si quiero denunciar. Yo digo que sí y al día siguiente me dan cita. También se inicia un protocolo desde servicios sociales. Con servicios sociales hablamos un poquito más tarde, unos días más tarde. Al día siguiente, que lo primero que hacemos es ir a la comisaría. Mi marido y yo estamos declarando un par de horas cada uno en la unidad de familia y menores, creo que se llama, y ya ahí nos avisan que esto se va a archivar. Y nos dicen, esto no va a ir a ningún lado, es un menor. Y la propia policía que nos está tomando declaración nos dice que cree que debería entrar servicios sociales, que hay los suficientes elementos de gravedad para que servicios sociales vaya y no deje escapar esto. Nos cuenta que normalmente la diferencia de edad cuando suceden estas cosas oscila entre 5 años y 3, pero es que aquí la diferencia de edad son 8. El hecho de que el niño la haya llevado a un sitio a escondidas, la haya engañado, decía la policía, hay muchos elementos que indican que este niño que necesita ayuda, necesita un psicólogo que le haga una terapia o que un psicólogo entre a evaluar qué está sucediendo ahí. Pero ya nos dicen, lo van a archivar. Entonces, vamos, lo tenemos clarísimo desde el primer minuto. Claro, que una cosa es que sea inimputable, es un niño también. Probablemente no haya entendido ni siquiera él qué es lo que está haciendo, pero servicios sociales sí lo entiende. ¿Qué se hace a raíz de la toma de declaración, de que las autoridades tienen constancias de que esto ha sucedido? Nosotros recibimos una llamada de servicios sociales que nos cita como a la semana. Lo que nos explican es que nos van a hacer un seguimiento nosotros y van a hablar con la familia, pero que no nos pueden contar nada de lo que vaya a suceder con la familia por protección de datos. Y en cuanto a servicios sociales, la última llamada que ella me hace, ella me dice, mira, ya he visto que estáis bien, que lo estáis gestionando muy bien, que estáis ayudando a vuestra hija porque la estáis llevando a un psicólogo, yo hasta aquí puedo hacer. Y yo le pregunto, ¿y con la otra familia sin que me puedas decir nada? ¿Cuál es el protocolo que soléis llevar? Dime normalmente qué hacéis para yo saber en qué punto o puedo imaginarme. Y ella lo único que me dice es, no te puedo contar nada, pero sí te puedo decir que yo soy muy insistente en mi trabajo. Yo leo entre líneas y lo que entiendo es que todavía no ha conseguido localizar o hablar o hacer nada con esa familia. Claro, tú no puedes
desentenderte de qué pasa con ese niño sabiendo que es vecino. Nos los encontramos todos los días porque aparcan enfrente. Eso supone un desgaste porque yo en un primer momento no soy capaz de enfrentarme a esa familia y a mi pesar, cuando veo el coche me tengo que esconder en el garaje. No soy capaz de cruzarme con ellos y eso me duele, a día de hoy me duele porque he tenido yo que actuar así. No hay ningún mecanismo de protección de la víctima. Nada. Yo llamo a la policía y digo, es que este niño está solo. A la semana de lo que ha sucedido está solo en la urbanización. Y la policía me decía, mira, es que de verdad lo siento mucho, no puedo hacer nada por ti, nada. Entonces no es solo, han fallado todos los mecanismos, pero para empezar el de sus padres también. Pero de todas las cosas que se pueden hacer, no hay nada previsto en el protocolo que te conste después de 1 año y pico que lleváis investigando todo lo relativo a este tema. No, a mí no. Bueno, de hecho es que a los 6 meses, tiempo suficiente para que haya entrado ahí servicios sociales y quizás le haya dicho a los padres, este niño no puede estar solo, nos tenemos que mudar. Porque seguimos viendo a ese niño solo y de hecho no tenemos conocimiento de que ha molestado a otra niña en la urbanización. No queremos vivir en el mismo espacio que estas personas ni cruzárnoslo. Y Raquel, de todos estos trámites, porque en lo personal y en lo emocional es muy complicado entrar y tampoco tenemos que hacer que nos cuentes nada que no te apetezca a ti. Pero cuéntanos, en este año y pico que lleváis llamando a todas las puertas que puedan ayudar a tu hija, ¿cuál ha sido la mayor decepción, lo más frustrante, la alerta roja que habría que decir desde aquí? Por favor, poned en marcha algo que evite que si se repite pase esto. Lo más frustrante es eso, que no haya ningún mecanismo. O sea, yo lo que he sentido es que han dejado desprotegida a mi hija de 4 años. Nadie ha llamado a mi puerta y me ha dicho, no te preocupes, Raquel, vamos a proteger así a mi hija. No existe ese mecanismo de protección. No lo he visto, yo no lo he visto, no lo he sentido. Y la relación, bueno, más que la relación, las veces que habéis ido a la policía y la parte de investigación del tema, ¿ayuda en algo? ¿Pueden hacer algo o tienen las manos atadas? No, tienen las manos atadas. No, ya 2 veces que llamé a la policía, las 2 me dijeron, no podemos hacer nada. Y tú has puesto mucha insistencia en estos meses en saber cómo de frecuentes son estos casos. Sí. ¿Cómo has intentado arrojar algo de luz y qué has encontrado? Bueno, remití una petición a través del portal de transparencia al Ministerio de Justicia que me derivó al Consejo General de Poder Judicial. Desde los 2 sitios me han dicho no tenemos datos. Me ha faltado recurrir eso porque no me puedo creer que no lleven un recuento de cuántas veces archivan estas denuncias. Entonces me he quedado ahí, pero eso es lo que me han dicho, que no tienen datos. Ahora le preguntamos a Bea Parera, que es la experta, y me consta que ha estado buscando muy insistentemente esos datos y ella sí ha encontrado algunos. ¿Sí? Luego te contamos, pero antes de nada, cuéntanos cómo está tu hija. Ella está bien, como os decía, lo sigue chacada. No sabría deciros con qué frecuencia rememora estos hechos. Nosotros hacemos como que, bueno, pues es algo malo, pero ya estás bien. Y ella lo cuenta con normalidad, lo cual es una suerte. No lo cuenta desde el miedo o desde la tristeza, pero lo cuenta. ¿Y lo cuenta también a sus amiguitas? ¿Lo cuenta? No, lo cuenta en casa. Hace meses sí que se lo contó a sus primos y sí que también tienes tú una alerta, ¿no? Porque a ver si va a contar aquí, hay que explicar esto a quien se lo esté contando, pero no, solo lo ha hablado con sus primos ni sabían de qué iba el tema. Entonces va pasando el tiempo, mi esperanza era que efectivamente se le olvidase, pero es que no se le olvida.
lo tiene ahí como algo que yo creo que ella va reelaborando, y lo cual es bueno, que lo cuente con normalidad, pero es lo que te decía, que me indica que lo va a seguir teniendo ahí, y cuando ella conecte este hecho con una sexualidad, porque ella lo tiene como una agresión, como si viene un niño y un poquito más de una agresión. No te lo voy a comparar con que venga un niño en el patio y la pegue, porque yo estoy segura que esto no me lo estaría contando un año y pico después. Pero ella, claro, no tiene los constructos todavía de la sexualidad en la cabeza, pero cuando los tenga, ese es mi miedo. ¿Qué va a pasar? Se me quedó muy, muy marcado cuando me contaste el día que viste, no sé si por qué lo viste, si estabas recogiendo los armarios. El vestido. Sí, ese vestido lo tengo en la retina grabado. Y es muy curioso porque no sabía qué hacer con ese vestido, y la psicóloga a la que voy me dijo: tú enséñaselo. A ver que, oye, mira, estaba haciendo limpieza y ¿qué hago con este vestido? Que a lo mejor te queda un poco pequeño. A ver cómo... Y me alegró mucho porque no vi, yo la estaba observando atentamente, y no vi nada. Pues sí, guárdalo, que me gusta mucho ese vestido. Y me quitó un peso de encima. Pues si esta pausa ayuda Ojalá. a prevenir, sobre todo, y a orientar a quien lo necesite, pues bien está. Pero para eso hacen falta testimonios como el tuyo, Raquel. Así que de verdad, muchísimas gracias Gracias a ti, Marta. por venirte a esta pausa a contarnos el momento más difícil de tu vida. Gracias. Hola. Me quería interrumpir, igual estoy adelantando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Bien, bueno, como lo digan, Marta y Ana. ¿Y ahora cómo estás tú después de...? Bien. ¿Qué tal? Vea, empezamos a hablar con la piel de gallina y el nudo en la garganta. Claro. Imagínate qué difícil escuchar este testimonio de Raquel. Claro. Pero lo que queremos en esta pausa precisamente es enterarnos mejor de si esto que nos ha contado Raquel es algo aislado o si está pasando cada vez más. Porque no habiendo datos oficiales es muy difícil. Es muy difícil el trabajo periodístico y el de prevención. Tú has estado semanas desde que tuvimos conocimiento de este caso y hemos estado las dos en ello. ¿Qué has descubierto, Bea? Bueno, lo que es evidente es que es un problema que no ha pasado desapercibido, por lo menos en el mundo de la justicia. Yo creo que a nivel periodístico tampoco. Son cada vez más frecuentes los titulares que en un principio además nos escandalizaban y nos sorprendían, pero que incluso estamos ya normalizando porque se ha convertido en algo cada vez más habitual. Y en el mundo de la justicia, entre jueces y fiscales, y además especializados en abuso sexual y en menores, te reconocen que es una realidad pues cada vez más común. Los datos son difíciles de cuantificar porque efectivamente al ser menores de 14 años existe una especial protección también a nivel pues informativo, pero ellos manejan estos datos, esta información, y saben que desde 6 años a esta parte ha habido un incremento pues exponencial, cada vez mayor, del número de casos de abuso sexual o agresión sexual concreta entre menores de 14 años. Esto se ha ido reflejando pues, en documentación oficial, sobre todo en las memorias que va recopilando de manera anual la Fiscalía General del Estado y también las fiscalías provinciales. Hay algunas que son más concretas que otras. En el caso de la Fiscalía General del Estado, habla en general de un incremento de casos de delitos, sin especificar qué tipo de delito,
en menores de 14 años. Y habla de un importante repunte. Y un importante repunte. Lo que pasa es que en ese caso no dice si se trata de un robo o se trata de una agresión sexual, pero sí hay un importante repunte pues de casi 4.000 casos más en comparación con el año anterior. Y la Fiscalía de Madrid es más concreta y además yo creo que al estar dirigida, esto es una valoración personal, por mujeres, tiene una especial sensibilidad ahí y entonces ve que hay en concreto un incremento de casos de agresiones sexuales en menores de 14. Y la cifra es espeluznante porque habla de un 80% más en relación con el año anterior. Y esto en delitos, un 80% más en delitos contra la libertad sexual cometidos por menores de 14. Efectivamente. Presumiblemente también a víctimas menores de 14. Pero habiendo tan pocos datos y teniendo que rebuscar tanto como has rebuscado, claro, la preocupación es aún mayor porque a lo que no se le pone el dato, de lo que no queda constancia, no se pone remedio. No se le pone remedio porque en realidad no existe un remedio fácil. Es decir, tenemos varios hechos que no se pueden cambiar. Los menores de 14 años son inimputables, es decir, no se les puede atribuir ningún tipo de responsabilidad penal. Cuando hablo de responsabilidad penal, no hablo de una condena penal, no hablo de que se les interne, como pasa con los mayores, o reciban una pena de prisión o de internamiento. Hablo de que tampoco se les puede imponer medidas cautelares, que debería ser una cosa pues bastante simple. Cuando hay una agresión sexual en una persona de tu entorno, en una persona mayor de edad, lo primero que se hace es pedir, por ejemplo, una orden de alejamiento, es decir, que esa persona mínimo no pueda acercarse a ti. El problema que nos contaba Raquel de encontrar el coche aparcado del vecino al lado de tu coche, de estar en la urba teniendo que ver al agresor de tu niña sin que se pueda hacer nada al respecto. Es que es eso. Ya no hablamos de qué hacer con el menor agresor, sino cómo proteger a la menor víctima. agredida. Y no hay posibilidad por la vía penal de ningún tipo de protección, porque tú no puedes pedir, pues lo que hablábamos, orden de alejamiento, no puedes pedir medidas más simples que las de un internamiento, como puede ser una reeducación de ese agresor o un análisis psicológico que por lo menos prevenga o intente prevenir que ese niño vuelva a repetir lo mismo que ha sucedido con la primera víctima y no se puede hacer nada. Y está el apoyo psicológico y, por supuesto, sanitario, pero el psicológico, el seguimiento que necesitan las víctimas, pero también una ayuda psicológica al niño agresor que seguramente tampoco entienda bien la dimensión de lo que ha hecho, dependiendo de las edades. O sea, son niños que necesitan ayuda. Efectivamente, y además esa preocupación que te digo por la falta de respuesta no solamente se limita a la víctima, sino que la justicia, los jueces y fiscales se fijan muchísimo en el agresor y ahí estamos pues en manos de los padres o tutores, que esos padres o tutores de verdad vean que existe un problema en lugar de intentar negarlo o encubrirlo, que puede ser una respuesta pues muy habitual cuando pasa algo con tu hijo que tú no esperas, la negación, es decir, no, esto no es nada, es un juego de niños, no es nada grave, y entonces intentar correr ahí un velo y olvidarse, en lugar de efectivamente pues, abordar el problema desde una perspectiva pues educativa y psicológica. Que es exactamente lo que nos había contado Raquel que había pasado en su caso. Claro, es que eso debe ser muy frecuente. Esos padres por favor, no vayas a la policía, no vayamos a buscarle problemas al niño que pues está pasando por un momento difícil, que son cosas de niños. Claro, pues el intentar justificarlo, imagino que por protegerle también, porque los niños agresores tienen padres lo mismo que los niños o niñas agredidas. Entonces, bueno, pues cada uno... Pero protegerle es ayudarle. Claro, no, yo entiendo que no sería lo más habitual, pero que haya una respuesta primera de esos padres de negación es un hecho. Más que nada porque si no se ayuda a prevenir agresiones futuras cuando cumpla 16. Claro, es que un niño que agrede con esa edad no es un niño que está bien. Eso es evidente, es un niño que necesita ayuda de alguna manera. Pero ya te digo que depende de la respuesta que quieran dar sus padres o tutores. Y desde el punto de vista institucional, ¿qué respuestas te has encontrado que hay? Porque entiendo que
todo el mundo está de acuerdo en todas las administraciones y de la ideología que sean en que hay que poner algo en marcha para prevenir estos casos. Pues fíjate que me he encontrado un poco de todo. Es verdad que una gran mayoría de los jueces y fiscales con los que he hablado me hablan de la necesidad urgente, además, de poner en marcha determinados mecanismos. Ellos hablan de un abordaje como previo, sobre todo a través de los centros escolares, de las escuelas, educativo, un manejo de las redes con sentido, una manera de prevenir antes de llegar a la situación en la que se da esa agresión. Pero hay otro grupo minoritario que me habla de que lo que ocurre es que ahora hay mayor visibilidad de los casos y que este tipo de comportamientos ha existido siempre y que, sin embargo, ahora, pues precisamente porque hay mayor difusión de la información de una manera más rápida y más extensa también por las redes sociales, pues nos enteramos más. Ya te digo que eso es una minoría. La mayoría efectivamente quiere un intento educativo previo que evite la situación. Lo que pasa es que eso no depende precisamente de los jueces y fiscales, sino muchas veces de las administraciones autonómicas que se están demostrando ineficaces para abordar también este problema. Y depende también de los colegios. Mencionabas las instituciones educativas y es otro asunto fundamental, también otro pilar de esta cuestión. De hecho, los casos que normalmente llegan a la prensa porque han sucedido en colegios. Uh-huh. Entonces, ahí es responsable el centro, si ha sucedido en el recreo, si ha sucedido en el aula. No se pueden desentender las administraciones. Tiene que ser la Consejería de Educación y demás quien, es responsable de lo que le pasa a los niños dentro del centro. Sí. Pasa en una urbanización, pasa en un parque, pasa en la calle y la administración dice que no, esto no está previsto. Pero en los colegios sí. Y de hecho, haciendo una búsqueda rápida, hemos tenido varios casos en las últimas semanas y meses. Hubo una presunta agresión sexual de 2 niños en Granada, a una niña de 6 años. Los niños eran de quinto o sexto de primaria, es decir, de 10 u 11 años, y la víctima de primero. Era una niña de 6 años que no dijo nada al llegar a casa y fue un mes después cuando la llevaron al hospital, cuando seguía teniendo molestias en los genitales. Y claro, el colegio tuvo que activar mecanismos y entonces dentro del centro sí se puede prevenir que estén cerca, no estén cerca, digamos, ese alejamiento entre la menor y los menores. Y luego otro caso en Alicante, que este fue en octubre, unas semanas antes. Fueron los padres de una niña de 3 años los que denunciaron que su hija había sufrido abusos por parte de un niño de 9, también viendo lesiones en la zona genital. Y esto, que era en Alicante, por lo visto en la Comunidad Valenciana sí hay una unidad especializada de orientación para asesorar a colegios y alumnos. Pero claro, la administración entra porque ha sucedido, digamos, en sus competencias. Yo he hablado también estos días con educadores para ver cuál es su percepción, porque ellos son quienes están tratando a los niños continuamente. Y una profesora de un colegio privado, quiero decir que se le presupone un poder adquisitivo y también un nivel de formación a los padres de estos centros. No estoy hablando de una barriada en la que lamentablemente los niños suelen estar más desprotegidos y con familias que tengan menos recursos. Me decía que habían visto varias veces niños de primaria jugando a la manada. Ese era el juego, de arrinconar a alguna niña en alguna esquina y jugaban a la manada y se enteraron porque chicas de 15 años vieron el juego, que estaban jugando los pequeños a esto, los de 10 años. Entonces las chicas de 15 lo vieron y fueron a la profesora a decirle, oye, que hemos visto que están los niños de 10 cogiendo a niñas de 6 o 7 para jugar a la manada. Ay, Dios mío. Bueno, la cosa es que efectivamente si todo sucede en un colegio, por lo menos se entera más gente, digamos, o sea, ya empieza a ser responsabilidad de más gente, pero no existe a nivel autonómico en ninguna autonomía una respuesta por lo menos pautada o concreta ante este tipo de situaciones. Y ni que decir tiene que no lo hay a nivel nacional, porque la responsabilidad es autonómica y únicamente si el centro es público. Es decir, aquí cada colegio, el público pueda actuar de una manera pues más común a todos los centros, pero el privado o el concertado hará lo que considere, actúa de una manera distinta. Y me hablan estos jueces y fiscales de que hay casos en los que
Pasa un poco lo mismo que hablábamos antes con los padres o tutores, que hay una cierta negación, quizá por miedo a asumir al final una responsabilidad por lo que han hecho los alumnos que estaban bajo su custodia. Esto también es muy común en el abuso escolar habitual. Los centros, desgraciadamente, en un elevadísimo número de casos, lo que hacen es pues intentar minimizar o negar los hechos y al final no resolver la situación y obligar a ese menor a abandonar al final el centro por no compartir espacios con la persona que la agrede. Suele abandonar el centro la víctima. La víctima, No exactamente. el agresor. Pero del bullying, sin embargo, hace años que tenemos ese debate en la sociedad. Sí que es un debate visible y se han puesto en marcha medidas y protocolos más o menos imperfectos que no le quitan un ápice de dolor y frustración a las familias que lo sufren, pero sí existe ese debate de cómo visibilizarlo y también hablar con los niños para no solo asegurarte que tu hijo o tu hija no es víctima de bullying, sino que tampoco es un agresor, que no es el bully de la clase. Eso sí que hay esa conciencia social de hace unos poquitos años para acá. Pero, sin embargo, de la cuestión de los abusos o las agresiones sexuales cometidas por menores, es un problema, es tan doloroso, entiendo, es tan difícil de verbalizar, que ni siquiera está en el debate público. No, yo creo que empieza a estarlo ahora, pero de una manera muy lenta. Estos casos de los que hablabas ahora, Marta, que empezabas a Alicante y comentar, Granada, pero hay muchos más. Hay el año pasado. muchísimos más, cada vez van a ser más frecuentes. Entonces, al final, aunque todavía no haya dado el salto a la opinión pública, yo creo que sí hay preocupación entre el colectivo de padres. A nada que cualquiera que tenga hijos y comparta los típicos grupos de padres y madres o se mueva en ese entorno, sabe que esto está sobre la mesa. Quizás no por cuestiones ya tan graves, pero sí por otras, como pues este caso que tuvimos hará un año de utilizar la inteligencia artificial para difundir imágenes de niñas también menores, creo recordar que en Almendralejo. En Almendralejo, era un colegio de desnudas y que se iban pasando de móvil en móvil. Y entiendo que es un tema que cuando lo has hablado con jueces y fiscales, bueno, se habrán sincerado contigo, cosas que a lo mejor no pueden decir públicamente, pero sí, tú que tienes confianza y muchas fuentes, ¿qué es lo que percibes? Pues yo veo una enorme preocupación. Veo mucha preocupación porque se encuentran con casos a los que no pueden responder. Hablábamos ahora de que no existe respuesta penal. Normalmente los padres de las víctimas no lo saben. Habitualmente se produce esa agresión, hay un primer contacto con la policía a través de una denuncia y luego suele entrar la Fiscalía de Menores. Y esa Fiscalía de Menores normalmente lo que tiene esos fiscales de la Fiscalía de Menores es una enorme impotencia porque se ven en la obligación de decirle a los padres que no se puede hacer absolutamente nada y que al demostrarse la edad del agresor y una vez que se ve que tiene menos de 14 años, directamente eso va a un archivo y a partir de ahí los padres suelen quedarse pues pensando, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué hago? ¿Y luego ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Y los menores, los niños, estamos hablando a veces de niños en estos casos que comentábamos, de 9 o 10 años los agresores. Claro que no se va a solucionar bajando la edad penal, no estamos hablando de eso, pero ¿qué responsabilidad tienen los padres de los agresores? Las posibles soluciones yo creo que, o que ellos te comentan, van por ahí. Hay quien se plantea una bajada de la responsabilidad penal muy concreta. Lo que pasa es que si tú te pones a mirar al entorno, sobre todo europeo, ves que ningún país está por debajo de los 14 años. Lo más habitual en Europa es que esté entre los 14 y los 15 años. Entonces, si no podemos tirar de la vía de la responsabilidad penal, ya te digo que no para castigar esa actitud, sino por lo menos para intentar ponerle remedio a través de algún tipo de medida cautelar, incluso pues de una obligación pues de trabajo social que acerque a esos niños a determinadas realidades o a un tratamiento psicológico que se vea necesario. Claro, es que son niños también. Son niños también. Entonces, si eso no se puede hacer,
mayoritariamente todos hablan de la vía de la responsabilidad civil del adulto, del responsable de ese menor, de los padres y tutores. Es algo que tenemos como muy normalizado en otros asuntos, es decir, si tu hijo va con un patinete y atropella a una señora que va en el carril bici y le provoca una fractura, pongamos por ejemplo, tú sabes que directamente los responsables de ese daño que se le ha causado a esa persona van a ser los padres. O si tu hijo le raya el coche jugando con otro grupo de amigos, pues a una persona. Vas a tener que responder como padre de ese daño provocado. Y sin embargo, no es nada habitual en el caso de la agresión sexual. Entonces, ahí hay un camino a explorar, que lo que pasa es que los padres que se encuentran en una circunstancia así no suelen conocer. Normalmente se ven obligados a pasar todo un camino de penitencia e ir aprendiendo según van viéndose cómo se cierran determinadas puertas, y si tienen la suerte de dar con algún abogado normalmente o educador que les pueda aconsejar en este sentido, tirar de esa vía de la responsabilidad civil. Muchas veces, ya te digo, no tanto por castigar al niño, sino por hacer consciente al tutor cuando hay una negación de la actitud. Claro, o sea, que en esto que nos contaba Raquel, si ese niño hubiera ido con una llave a rajarles el coche, con una pelota le rompía los cristales de casa, ahí sí se podía pedir una reparación. ¿Y si agreden a tu niña de 5 años? Se puede, no, pero es algo que está, ya te digo, en pañales. Está empezando, hay minimísimos casos, pero mayoritariamente en un 90% todo el mundo con el que he hablado me habla de que ese es el camino. Claro, vale. No, pero que es el único resquicio legal de reparación que le queda a las familias. El pedir la responsabilidad civil, que al final reparar no repara, se quedaría en el mejor de los casos en una multa, entiendo. Que además no le repara el daño. Es decir, ¿qué multa de indemnización va a reparar un daño de ese calibre? Ninguna. Pero que yo creo que sirve por lo menos para hacer conscientes a esos padres y tutores que no han tenido respuesta ninguna de tratamiento de su hijo de la importancia de la cuestión. Por lo menos se ven sometidos a un proceso y podrán poner cautela para que no vuelva a reproducirse. Es lo mismo, decíamos ahora, de un niño que raya un coche. Si un niño raya un coche y sus padres se ven obligados a pagar una X multa elevada en muchos casos, tendrán la prevención de que ese niño no vuelva a rayar otro coche. Pues algo similar. Tal y como están las cosas, lo que nos contaba Raquel es que si los padres no quieren llevar al niño agresor al psicólogo, no lo llevan. No tienen que llevarlo, no tienen que hacer absolutamente nada. Ahora mismo no hay absolutamente ninguna respuesta. Por eso hay que empezar a desarrollarla. Hablábamos de las soluciones, Bea, y de las causas. Esto es más subjetivo todavía, claro, pero entiendo que siendo un problema que cada vez preocupa más en los tribunales, los expertos con los que has hablado tendrán teorías de por qué esto registra un aumento preocupante según esos datos de la Fiscalía de Madrid que nos decías. Pues ahí están todos al 100% de acuerdo en que se trata de la actual ebullición de las redes sociales, de la actual manera que tienen los niños de comunicarse también, que suele ser muchas veces a distancia y muchas veces irreal. Esa necesidad de compartir casi todo lo que hacen por redes sociales, en TikTok e Instagram sobre todo, porque ellos todavía no han llegado a Twitter, digamos que les sexualiza en momentos muy tempranos. Y desde luego los informes que estudian a qué edad tienen el primer contacto los niños con la pornografía, con niños normalmente a través de las pantallas de móviles que tienen al lado, no necesariamente desde su propio móvil, que esto es una cosa que me han destacado mucho los expertos, también desde las tablets, la cosa de los niños jugando un rato con la tablet, si esa tablet no tiene mecanismos de protección, les puede llevar a, era un estudio de Save the Children el que decía que 7 de cada 10 chavales acceden por primera vez al porno a los 12 años, antes de los 12 años. En muchos casos es pornografía violenta con la que se han encontrado, ni siquiera la estaban buscando, pero poniendo algunas palabras en internet les aparece. Y claro, en casos de niños de 8 o 9 años, que en muchos casos ya están viendo en las pantallas porno, la educación sexual les llega más tarde. Si en su casa no les han hablado de que no se tienen que creer la pornografía, que parece como que da como cosa, ¿no? Hablarle de pornografía a un niño de 8 años. Pero si no se le explica les vas a despertar algo, les vas a asustar con antelación.
a lo mejor como padres tú crees que tus hijos no han llegado a ese punto y que a lo mejor lo que haces es el efecto precisamente el contrario. Sí, de generarles una curiosidad que todavía no tenían. Pero si tienen una pantalla a mano, sí les va a llegar ese contenido sin querer. Habrá quien nos escucha que dirá, ya estáis demonizando el porno, pero no, creo que no se trata de eso. Lo que se trata es de tener acceso a los contenidos a la edad que corresponde, sobre todo cuando estos informes dicen que la mayor parte de los menores que acceden a este contenido no diferencian la realidad de la ficción. Es el 37%, no diferencia entre las escenas de ficción y las experiencias sexuales reales. Entonces luego le están buscando en la vida algo que en realidad no existe. Claro, pues, o que existe, una concepción, pero sin consentimiento. Pues absolutamente distorsionada del sexo, de lo que es una relación sexual. Y por eso normalizan estas conductas y esta agresión como algo normal y esta violencia cuando hay una relación sexual. Y por eso fiscales y jueces reivindican la necesidad de que haya una respuesta educativa en edades tempranas. Escuchando a Raquel, cuando se nos ponía la piel de gallina, a mí era inevitable pensar, menos mal que habían hablado con su hija de las partes del cuerpo, que su cuerpo es suyo, que si alguien te toca donde no quieres nos lo tienes que decir, porque entiendo que muchos padres piensan que esa es una conversación que se puede tener más adelante. Claro. No con niñas de 5 años. Pero otra vez nos volvemos a encontrar pues con un problema, que es que esa respuesta educativa que se reivindica desde el mundo de la justicia no depende del mundo de la justicia, sino de las administraciones públicas. Y supongo que Raquel os habrá explicado que ahora mismo la respuesta que hay a nivel administrativo pues es muy deficiente, por no decir casi inexistente. Yo creo que hasta que no sea una realidad permanente y efectivamente esté en el debate público y nos encontremos con titulares escandalosos que pongan un caso en primera fila y eso despierte conciencias, no creo yo que vaya a haber una respuesta. Para eso hacemos esta pausa en la que el nombre de la hija de Raquel queda para nosotras, porque preservarla a ella y su anonimato y protegerla es la principal prioridad, que es lo que lleva a muchas familias que estén sufriendo esto a no comunicarlo públicamente. Es muy difícil saber cuántas agresiones sexuales de menores a menores se están produciendo, porque en muchos casos, y sabiendo que son inimputables, a menudo ni siquiera se denuncian. Pero es que ni siquiera los que intentan denunciarla constan como debería ser. Si hay indicios, nos lo cuentas, Bea, que están aumentando. Y espero que esta pausa sirva por lo menos para ayudar a acercar esta realidad tan difícil, tan cruda, a las conciencias de quien corresponda. Y sobre todo que se nos quite ese pensamiento de que es algo que les pasa a otros, que yo creo que pasa con muchísima frecuencia. El caso de Raquel podría ser el caso de cualquiera de nosotras que estamos aquí sentadas, desde luego. Puede pasarle a cualquiera. Sí, nos lo contaba ella, en la urba a la que te has mudado pensando que aquí es donde mis hijos realmente van a crecer seguros. Claro. En esos 10 minutos que la dejas un rato jugando en el patio de la puerta de casa. Pues eso, no es algo que le pasa a otros, es algo que está pasando ahora y que no tiene solución inmediata y sobre lo que hay que trabajar. Pues no, que las administraciones tomen nota, pero también las familias y a quien corresponda, a los educadores, la educación sexual, saber prevenir, avisar desde pequeños a los niños que su cuerpo es suyo y que no pasen vergüenza, que pidan ayuda inmediatamente, que fue lo que hizo la hija de Raquel. Pues muchas gracias por invitarme, espero que esto sirva para algo. Gracias, Bea, por ayudarnos a entender un poco mejor esto que es tan difícil de verbalizar. Pausa, el podcast del Confidencial, dirigido y presentado por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la coordinación de Antonio Martín y la asistencia técnica y documentación de Íñigo Ita.
ese vestido el que llevaba puesto, lo quemarías. Bueno, hubiese hecho una hoguera. Sí, lo tengo clarísimo, lo tengo marcadísimo en el cerebro ese vestido de flores. Lo importante es que ella no. Eso es. No olvides suscribirte a la newsletter de Pausa, con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast.